a continuar, hermanos, ya estamos aquí de regreso. Vamos a continuar. Estábamos entonces hablando del término de la glorificación y estábamos pues aclarando que el concepto que manejan los diccionarios pues no tiene necesariamente que ver con la glorificación bíblica, o sea, como las escrituras manejan el término de la glorificación. Entonces, vamos a ver el texto aquí en Juan, en donde se nos habla precisamente acerca de esto. Es Yohanan capítulo 12, verso número 23. Ahí vamos a encontrar el momento donde Su Majestad Yeshua dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí está. Ahí lo dice. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si aplicáramos nosotros aquí las definiciones de los diccionarios, si dijéramos ha llegado la hora de que sea honrado, si lo cambiáramos, ¿no? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea honrado. Pues como que no nos da, ¿verdad?, la idea. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea enaltecido. Pues tampoco. Señalaba yo lo que dijo nuestra hermana Mari Félix. Revelación. Entonces, si decimos ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea revelado, bueno, eso sí nos da una idea más conectada a lo que las Escrituras nos van a decir. Entonces, si vemos el texto, repito, Juan capítulo 12, verso 23. Si lo vemos dentro de su contexto, nos vamos a dar cuenta que ¿de qué está hablando Yeshua? Continuemos la lectura en el verso 24. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo para vida eterna la preservará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté también allí estará mi servidor. El Padre honrará al que me sirva. He aquí que mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Líbrame de esta hora, Padre mío, pues para esto he llegado a esta hora. Glorifica tu nombre, oh Padre. Entonces se escuchó una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Cuando la multitud que estaba presente escuchó, dijo: ha sido un trueno. Pero otros decían: le ha hablado un ángel. Yeshua contestó: esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes. Bueno, ¿de qué está hablando Yeshua? Es decir, él dice: la hora ha llegado, ¿sí? La hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta glorificación de la que habla Yeshua la conecta con qué, hermanos, con qué evento. Ahora, estamos leyendo los versos que siguen, es decir, 24, 25, leí los versos que siguen al verso 23. Si nos regresamos un poquito atrás, al verso 20, por ejemplo, el verso 20 dice: había también algunos gentiles entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Otras versiones dicen concretamente que eran unos griegos, ¿sí? Yo estoy leyendo aquí la versión Peshita. Entonces, había algunos gentiles entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos vinieron y acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea,
le pidieron diciendo: Señor mío, quisiéramos ver a Yeshua. Entonces Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Entonces Yeshua contestó diciéndoles: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Se da cuenta? Entonces estamos analizando el contexto anterior y el contexto posterior del texto. Podemos así darnos cuenta que el concepto de la glorificación de Yeshua, la glorificación de la que Yeshua está hablando, tiene que ver con estos griegos, estos gentiles que vinieron a buscar a Yeshua, que querían conocer a Yeshua. Tiene que ver con esto, pero también esta glorificación tiene que ver con la muerte de Yeshua, ya que en los versículos que siguen del 24 en adelante, Yeshua está hablando de su muerte. Inmediatamente que él dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, él dice: de cierto les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Él está hablando de sí mismo, está hablando de su muerte. Ahora, yendo más atrás, en el contexto, al inicio del capítulo número 12, se nos está hablando en este capítulo de que Yeshua está en Betania. Recuerde, está en casa de sus amigos, en casa de Lázaro, el resucitado Lázaro, en casa de Miriam, de Marta. Y el capítulo 12 dice que hicieron una cena especial ahí en casa de los amigos de Yeshua. Y algo que nos dice la escritura es que esto ocurrió 6 días antes de Pesaj. ¿Sí? 6 días antes de Pesaj. Y en Pesaj, Yeshua iba a morir. Esta era la semana de Pesaj en donde Yeshua va a morir. Y Yeshua ya lo sabe. Entonces, el contexto de lo que estamos viendo acá tiene que ver con la muerte de Yeshua. ¿Sí? Se celebró esa cena especial ahí. De alguna manera, recuerde usted que hemos dicho que Pesaj es como una temporada. ¿Sí? Hemos puesto el ejemplo, si usted quiere, mal ejemplo, pero hemos hablado como el ejemplo de la Navidad. Los que celebran la Navidad no celebran solamente el 24 o el 25 de diciembre. La Navidad es una temporada, la temporada navideña. Desde que tú empiezas a ver que la gente empieza a poner lucecitas y empiezan las tiendas a poner ahí la publicidad y todo, pues dices, ya está llegando la temporada navideña. Bueno, algo semejante pasa con Pesaj. Pesaj no es solamente el día 14 del mes primero. Digo, bíblicamente sí, ¿verdad? La instrucción del Eterno es que Pesaj se celebra el día 14 del mes primero. Pero recuerde que tenemos también un Pesach Sheni, que es el día 14 del mes segundo, ¿verdad? También hay un Pesach Sheni o segundo Pesaj. Pero Pesaj es algo tan importante, es algo tan revelador dentro del pueblo santo, dentro del pueblo de Israel, que desde mucho antes que llegue el 14 del mes primero, la temporada de Pesaj se deja sentir. O sea, la gente se empieza a preparar para Pesaj. Hace unos momentos yo les estaba hablando de que estamos a la expectativa de que llegue el sexto mes, el mes de Elul, porque llegando Elul nos empezamos a preparar para las festividades del otoño. Estamos hablando desde un mes antes. Sin embargo, si ahorita ya estamos con la expectativa y si ya estamos viendo o sí, contando los días, pues quiere decir que ya nos estamos preparando desde ahora. ¿Me explico? Entonces, Pesaj venía a ser, o es de hecho todavía hoy en día, como una temporada. Entonces, desde antes de Pesaj
ya empieza a haber ese ambiente de festividad, ese ambiente de celebración, cenas por aquí, por allá. Y entonces esta cena especial que están celebrando ahí en Betania, en casa de los amigos de Yeshua, pues una es que probablemente pues están celebrando la resurrección de Lázaro, ¿no? Tenían bastantes motivos para celebrar, pero también es muy probable que era una cena especial por la temporada de Pesaj, porque está llegando Pesaj y se acostumbraba a tener estas reuniones familiares, estas cenas especiales por la llegada de la festividad. Entonces, capítulo 12 de Yohanan comienza hablándonos de esto y nos dice, faltaban 6 días para Pesaj y están ahí en Betania, cerca de Jerusalén, celebrando esta cena especial. Se habla del testimonio de Lázaro, se habla de que muchas personas ahora están creyendo en Yeshua como el Mashiach por el testimonio de la resurrección de Lázaro. Es decir, que ese milagro, esa señal de la resurrección de Lázaro resultó un evento bastante poderoso para convencer a mucha gente. Sus personas están creyendo y incluso nos dice esta escritura que aún personas que no fueron testigos de la resurrección, pero que escuchaban lo que había pasado y que venían y escuchaban el testimonio de Lázaro, por el testimonio de Lázaro, es decir, por la prédica de Lázaro, las personas estaban creyendo en Yeshua como el Mashiach. Y esto que estaba ocasionando en los líderes religiosos, pues esto estaba aumentando en ellos de manera exacerbada su deseo de asesinar a Yeshua. ¿Y por qué? Incluso, nos dice este capítulo, que incluso ya también querían matar a Lázaro. Querían matar a Lázaro, y aquí nos podemos hacer una pregunta importante. ¿Por qué querían matar a Lázaro? ¿Por qué nace esta idea de también hay que matar a Lázaro? Saben que las escrituras tradicionales o las interpretaciones de los rabinos dentro del judaísmo señalan que el Mashiach, una de las señales más significativas de parte del Mashiach, será que va a resucitar muertos. Entonces, la resurrección de Lázaro y el hecho de que Lázaro está dando testimonio, él mismo está predicando, compartiendo acerca de su resurrección. Este tipo de señales, igual como la señal del ciego de nacimiento, por eso la Escritura señala y dice, nunca se había sabido que un ciego de nacimiento recobrara la vista. Bueno, no recobrar, está mal dicho recobrar, porque nunca tuvo, nunca vio, nació ciego. Pero la Escritura señala, nunca se supo, nunca se vio una señal como esta en la tierra de Israel, jamás. Entonces, Yeshua estaba haciendo señales exclusivas del Mesías. Con estas señales, y por eso Juan enfatiza ciertas señales que hizo Yeshua, no todas, hemos dicho 7 señales, en total son las que Juan narra en su libro. Por cierto, les dejo esa tareita, hermano, investigue usted las 7 señales como tarea, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las 7 señales que nos narra Yohanan en todo el libro, ¿verdad? En los 20 capítulos? ¿Cuáles son las 7 señales? Una, la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y estas señales entonces eran muy significativas, pero muy contundentes para poner de manifiesto que Yeshua realmente es el Mashiach. Y la gente lo está creyendo. La gente lo está creyendo. Mire, tan lo está creyendo que en este mismo capítulo número 12
de Yohanan, se nos narra también la entrada triunfal en Jerusalén. Y ahí pues ya está la prueba, ¿no? La prueba más contundente. La multitud recibiendo a Yeshua y diciendo, Baruch haba Beshem Adonai. ¿Sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y además decían, Hoshana, Hoshana al Hijo de David. Sálvanos ahora. Entonces ellos están reconociendo a Yeshua como el ungido del Eterno. Están reconociendo a Yeshua como el Mashiach. La multitud lo aclama como el Mashiach. Y esto tenía a los líderes religiosos en un estado de desesperación absoluta. Ellos veían y decían, miren, de nada sirve lo que hagamos, el mundo se va detrás de él. La única solución era matarlo. Así lo veían ellos y también querían matar a Lázaro. Entonces decía yo, ¿por qué querían matar a Lázaro? Porque Lázaro era la prueba viviente. ¿Sí? Lázaro era la prueba viviente de que Yeshua era el Mashiach. ¿Recuerdan el caso del ciego de nacimiento? ¿Cómo se quitaron de encima los líderes religiosos al ciego de nacimiento? No lo mataron, pero lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron. Entonces aquel hombre ya no podía pararse en ninguna sinagoga. Entonces al menos ellos decían, pues aquí no va, este hombre no va a venir a contarle aquí a nuestra gente y a decirles ni hablarles de Yeshua. Entonces ellos están tratando de callar las bocas, de callar los testimonios. De hecho, otro de los evangelios dice que cuando Yeshua está entrando en Jerusalén, este evento de la entrada triunfal, otro de los evangelios dice que se acercaron los líderes religiosos a decirle a Yeshua, hey, ordénales a tus discípulos que se callen. Entonces nos damos cuenta como que los discípulos fueron los que empezaron todo, ¿no? Y usted sabe cómo son estas cosas, pues a veces uno empieza y otro le sigue y luego ya toda la multitud está gritando. Entonces como que los discípulos empezaron y los religiosos dijeron, dile a tus discípulos que se callen, ¿verdad? Que ya dejen de decir lo que están diciendo. Y Yeshua dijo, pues, les puedo decir que se callen, pero si ellos se callan, dijo Yeshua, entonces las piedras van a hacer las que clamen. Así que, ¿qué prefieren, no? Es una manera que Yeshua está diciendo, mira, esto ya no lo paran, esto ya no se puede detener. Entonces todo esto tiene que ver con la hora de la glorificación. ¿Sí? La hora de la glorificación. Este es el contexto en el cual Yeshua dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ya dijimos, tenemos dos pistas muy claras. Una, la glorificación de Yeshua tenía que ver con la llegada de unos gentiles que lo buscan, unos griegos que llegan a buscarlo. Y vea usted qué interesante esto, ¿no? Cuando llegan los griegos buscando a Yeshua, estos griegos, o sea, eran gentiles, no eran judíos, pero estos griegos, dice la Escritura, que ellos están ahí en Jerusalén para celebrar Pesaj. O sea, ellos subieron a adorar en la celebración de Pesaj. Digo esto porque, pues, muchos dicen, no, Pesaj o la Pascua esa es una fiesta judía, es nada más para los judíos. A veces los mismos judíos dicen, no, esto es de nosotros. Pero aquí la Escritura da testimonio de que iban a celebrar Pesaj también gentiles. Allá en Hechos, recuerde usted el caso del etíope, aquel etíope funcionario de Candace que hacía el viaje desde Etiopía hasta Jerusalén para celebrar las fiestas de Adonai.
Entonces, un dato, ¿verdad?, importante. Estos griegos están ahí en Jerusalén para celebrar Pesaj. Y entonces ellos se acercan a Felipe. Se acercan a Felipe. Recuerda que en el estudio anterior hablábamos acerca de los discípulos y algunas cosas que sabíamos de los discípulos en las cuales se habían destacado en algunos acontecimientos. Bueno, mire, aquí tenemos un acontecimiento muy importante, que es la visita de unos gentiles que quieren conocer a Yeshua, y mire con quién fueron con Felipe. Y entonces le dijeron a Felipe: queremos conocer a Yeshua. Queremos conocerlo, es como queremos acercarnos a Yeshua. Queremos hablar con Yeshua. Y vea usted el procedimiento. Felipe lo que hace es, se acerca con Andrés. ¿Por qué piensa usted, hermano, hermana, que Felipe no fue directamente con Yeshua? ¿Por qué la Escritura nos dice que Felipe fue con Andrés? Y que entonces Andrés y Felipe, ya los dos juntos, van con Yeshua. Y se lo dicen los dos. ¿Será que esto nos está hablando de jerarquías? ¿Nos está señalando que había jerarquías y que Felipe pues no tenía la jerarquía para ir directamente con Yeshua, que tuvo que ir con otro que fuera más importante como Andrés? ¿O qué será lo que nos muestran las Escrituras aquí? ¿O será más bien que el número 2 es el número del testimonio? Y que entonces Felipe sintió que esto era algo muy importante, que no podía él ir solo o acercarse él solo a Yeshua. ¿Será que esto tiene que ver con que Yeshua les dijo que siempre en el ministerio tenían que andar de 2 en 2? Como el número del testimonio. Pues probablemente. Entonces ya se acercan los dos, Felipe y Andrés, y se lo dicen a Yeshua. Y Yeshua dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces tenemos la llegada de estos gentiles. Recuerde usted que Yeshua había dicho: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel, entiéndase, son las tribus del reino del norte, las tribus conocidas así como las tribus perdidas. Entonces Yeshua dice: yo he venido a buscar lo que se perdió. Él había venido a redimir, a traer a las ovejas perdidas de regreso a casa. Y esta aparición de estos gentiles, hermanos, es una señal. Es una señal maravillosa. Es una señal grande en ese momento. Y justo en un momento clave aparecen estos gentiles, estos griegos. Y cuando Andrés y Felipe dan testimonio a Yeshua: aquí hay unos griegos y quieren verte, Yeshua dice: todo está listo, esto ya empezó. ¿Sí? Esto ya empezó. Esto ya no se para, esto ya no lo detiene nadie. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Los gentiles ya están viniendo. Los gentiles ya están llegando, los gentiles ya están preguntando, los gentiles ya se están acercando, los gentiles ya están creyendo. O sea, el propósito se estaba cumpliendo. Se estaba echando a andar esta obra maravillosa de redención, de rescate de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Esto fue una noticia maravillosa para Yeshua. Entonces, por eso decíamos, esto tiene que ver con revelación. Yeshua se está revelando como el Mashiach. Está poniendo de manifiesto que Él es el Mashiach. Y hay judíos creyéndolo, pero hay gentiles creyéndolo también. Y una vez que judíos y gentiles, según nos dice Juan capítulo 12, una vez que judíos y gentiles están creyendo, están juntos, creyendo que Yeshua es el Mashiach, Yeshua dice, la hora ha llegado. Y entonces Él habla de su muerte. Ha llegado la hora de morir. Ha llegado la hora de ser glorificado. Ahora, vamos a aclarar entonces, ya entendido el contexto, vamos a aclarar entonces qué significa glorificación. ¿Qué significa glorificar? Mire, la glorificación es una acción que solamente puede ser llevada a cabo por el Eterno, por el Todopoderoso. Es decir, yo no puedo glorificar a alguien, yo ni usted, o sea, no podemos glorificar. El término glorificar tal cual, desde una perspectiva, pues no quiero decir teológica, pero pues es la mejor manera para que se me entienda. Desde una perspectiva teológica, nosotros no podemos glorificar a nadie. Solamente el Eterno glorifica. El Eterno puede glorificarse a sí mismo y el Eterno es el único que glorifica a los demás. Entonces, desde la perspectiva de lo que le voy a explicar y a decir lo que es la glorificación. Hace unos momentos vi que alguien escribió glorificación, hermana Norma escribió glorificación puro, perfecto. Entonces, en ese sentido, alcanzar un nivel de pureza y de perfección solamente es posible cuando el Eterno nos purifica, cuando el Eterno nos hace perfectos. La glorificación, hermanos, tiene que ver con quitar de nosotros el pecado. Quitar por completo el pecado de nuestra vida. Con eso tiene que ver la glorificación. Con arrancar completamente el pecado de nosotros. Que no haya absolutamente nada de pecado. En ese sentido, podemos decir que la glorificación es como la culminación. La glorificación es como graduarte, ahora que están de moda las graduaciones aquí en nuestra ciudad. La glorificación es como graduarte, finalmente alcanzar la meta. Es la etapa máxima, ¿sí? La etapa máxima a lo que aspiramos nosotros como creyentes en el Dios de Israel y en su Hijo, nuestro Redentor Yeshua. Nosotros aspiramos a ser glorificados. Queremos ser glorificados. Necesitamos ser glorificados. El Rab Shaul decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno de nuestros anhelos más ardientes es ya no pecar, ya no hacer lo malo, ya no fallarle al Eterno. Pero eso solo será posible cuando seamos glorificados. Alcanzar la glorificación, entonces, es nuestra meta. La Escritura también lo describe como llegar o alcanzar la estatura del varón perfecto que es el Mashiach, Yeshua. Entonces, esa es nuestra meta. Ahí queremos llegar. Pero solamente
el Eterno puede glorificarnos. El Eterno, que es el que nos elige, que es el que nos llama, que es el que nos justifica, que es el que nos santifica y que es el que nos glorifica. Solamente el Eterno hace estas cosas por nosotros. Entonces, eso es la glorificación. Ser totalmente libre, ser totalmente limpio de todo pecado. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía que ser glorificado. Él dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque mire, normalmente, lo decíamos hace rato, siempre entendemos el término glorificar como exaltado, enaltecido, alabado, pero no, o sea, glorificado es un proceso de transformación en donde se te está retirando, se te está limpiando de todo pecado. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué Yeshua necesitaba ser glorificado? Dice la Escritura, al que no conoció pecado, dice, por nosotros fue hecho pecado. Entonces ciertamente Yeshua no quebrantó la Torá. Ciertamente Yeshua no transgredió la ley del Padre Eterno. Por lo tanto, Yeshua nunca pecó. Sin embargo, Él llevó la carga por los pecados nuestros. Y por eso Él iba a ser glorificado. Porque Él iba a cargar con el peso de nuestra culpa. Él iba a experimentar ese peso de culpa. Recuerda usted el evento en Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos, cuando Yeshua está orando y grandes gotas de sangre como sudor, pero era sangre que él estaba sudando, porque él estaba experimentando el peso, la carga de nuestros pecados. Aquel que es de por sí glorioso, que se convierte, que viene a este mundo como un pecador, que es hecho pecado por nosotros. Cuando Él experimenta lo que es el pecado, eso fue muy terrible para el Mashiach. Usted y yo estamos acostumbrados a sentir el peso del pecado porque nacimos pecadores. Pero ni siquiera podemos imaginarnos, porque esa es la realidad, ni siquiera podemos imaginarnos lo que el Mashiach sintió cuando experimentó el peso de los pecados. Y no nada más los míos ni los suyos, los de todos. Entonces, Él empieza a pasar por ese proceso de glorificación. Él aquí dice, ha llegado la hora. El detonante fue la llegada de los gentiles. El testimonio de que gentiles están creyendo en Él como Mashiach. Esa fue la señal. Ya vimos que judíos están creyendo, pero ahora vemos que gentiles están creyendo también. Ahí empieza entonces el proceso de la glorificación del Mashiach. A partir de ese momento, Yeshua comenzó a sentir la carga. Por eso es que Él dijo en el verso 27, mi alma está turbada. ¿Sí? Mi alma está turbada. Por eso, porque Él desde ese momento empezó ya a sentir ese peso, esa carga, empezó su proceso de glorificación. Y algo maravilloso que vemos es que en esa hora tan crucial, en esa hora tan complicada para nuestro bendito Redentor,
el Padre eterno, se manifestó. Cuando el Mashiach dijo, ¿y qué diré? Líbrame, Padre mío. No, porque el Mashiach sabía, para eso es que yo he venido. Para esta hora, para eso estoy aquí. Para pagar esta deuda. Para pasar por ese proceso de glorificación. Y entonces el Mashiach dijo, glorifica tu nombre, oh Padre. Y el Padre respondió desde el cielo, para testimonio de todos los que estaban ahí. Y Yeshua dijo, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes. En otras palabras, Yeshua está diciendo, yo estoy acostumbrado a escuchar la voz de mi Padre, para mí no es nada novedoso, pero para ustedes sí, para testimonio de ustedes. Y dijo el Mashiach Yeshua, ahora es el juicio de este mundo. El gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él está hablando de su muerte, aclara Juan. Le decían las multitudes, de la ley hemos escuchado que el Mashiach permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Yeshua les contestó, por un poco más de tiempo, la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no los alcancen las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Crean en la luz en tanto tienen la luz, para que sean hijos de la luz. Habiendo hablado Yeshua estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había realizado todas estas señales ante ellos, no creyeron en él. Para que tuviera cumplimiento la palabra del profeta Isaías, que dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién ha sido manifestado el brazo de Yahweh? Por eso no podían creer, porque también Isaías había dicho, sus ojos fueron cegados y su corazón fue entenebrecido, para que no vieran con sus ojos, ni comprendieran con su corazón, ni se arrepintieran, ni yo los restauré. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y creyeron también en él muchos de los gobernantes, pero no lo confesaban a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron más la honra de los hombres que la gloria de Dios. Vea usted el panorama. Vea usted el panorama que se desata con este proceso de glorificación del Mashiach Yeshua. Por un lado, se nos dice, hay muchos judíos creyendo por las señales de Yeshua, por el testimonio de discípulos fieles como Lázaro. Hay judíos creyendo, hay gentiles creyendo, que esta es la señal más importante. Hay gentiles creyendo, gentiles acercándose a Yeshua. Comienza su proceso de glorificación, pero por otro lado tenemos también gente que se resiste a creer. Gente que dice la Escritura, a pesar de estas cosas, a pesar de estas señales, mire, tenemos un paralítico, 38 años paralítico, que es levantado. Tenemos un ciego de nacimiento que recibe la vista. Tenemos un muerto que se levanta de la tumba a pesar de tener 4 días ya sepultado. Tenemos tremendas señales, y por si eso fuera poco, la voz del Eterno se escuchó desde el cielo. La voz del Eterno, como un trueno, dice, se escuchó. Entonces tenemos todas estas señales maravillosas, y a pesar de todo eso, dice la Escritura, había un grupo importante de personas que rechazaban creer, que no querían creer, y dice Yohanan esto para que se cumpliera la profecía de Isaías. Pero había otro grupo que dice la buena noticia de Yohanan, que sí creían, o sea, ellos sí creían,
pero tenían un problema. O sea, sí creían en Yeshua, pero le tenían miedo a los fariseos. No querían que los fueran a expulsar de la sinagoga y entonces no lo confesaban. Entonces eran como creyentes. Voy a decir esto, espero que no suene como algo ofensivo, pero eran como creyentes de closet. ¿Sí? O sea, creían en Yeshua, pero no querían que nadie supiera que creían, porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Dicen por ahí, eran como creyentes secretos. ¿Sí? Y señala a Yohanan porque ellos amaban más la honra de los hombres que la gloria de Dios. Les importaba más lo que la gente dijera o hiciera con ellos que cumplir con un proceso de glorificación. Yeshua dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en aquel que me envió, en el Padre Eterno. Y el que me ve, ha visto al que me envió. Yo, la luz, he venido a este mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y al que escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que se tiene que hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. De manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme me lo ha dicho mi Padre. Y ahí termina el capítulo 12 con estas palabras del Mashiach, señalando que todas aquellas personas que rechacen la luz, que rechacen creer en Él, están rechazando al Eterno, están rechazando la palabra del Eterno, y lo que están atrayendo para sus vidas, pues es juicio y es condenación. Llama la atención que Yeshua diga, el que me rechace yo no lo juzgo, la palabra lo juzga. La palabra que yo he hablado, la palabra que yo he predicado, esa es la que lo juzga. Entonces, mis hermanos, pues para cerrar, para concluir con este estudio y con este tema, pues solamente señalar que Yeshua está entrando en su proceso de glorificación, que lo llevó primero a sentirse mal, a sentir la carga, a sentir el peso de los pecados. Empieza su proceso que lo llevaría finalmente a ser levantado, como él dijo, a ser crucificado, que lo llevaría a la muerte misma, y que la resurrección después se convierte en parte de ese proceso de glorificación, y que incluso ya resucitado, vemos que el proceso de glorificación del Mashiach continúa, ¿sí? Continúa. Vemos que por esa razón él le dijo a María, no me toques porque aún no subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, él está todavía en ese proceso de ser glorificado, en ese proceso de ser totalmente ya libre, limpio de todo pecado y de todo mal. Entonces, eso es el proceso de la glorificación, y es un proceso en el cual usted y yo también estamos ahora mismo, y esperamos alcanzar, esperamos llegar a la meta de nuestra glorificación. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que eso ocurrirá? Pues cuando el Mashiach regrese. Ahí alcanzaremos la meta. Cuando dice el Rab Shaul en una de sus cartas, miren, les voy a decir un secretito. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando se escuche
la trompeta, la final trompeta. Cuando el Mashiach aparezca en todo su esplendor, en toda su gloria, viniendo a este mundo, entonces nosotros los que estemos vivos no vamos a adelantarnos a los que están muertos, sino que los muertos en el Mashiach resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos unidos a ellos y todos seremos transformados. Seremos llevados a encontrarnos ante la presencia de nuestro Redentor, y ahí, hermanos, sin darnos cuenta, estaremos siendo glorificados, estaremos alcanzando la meta, estaremos siendo libres totalmente de toda impureza y de toda carga que ocasiona el pecado. Bendito sea el Padre Eterno y bendito sea nuestro Redentor Yeshua por la glorificación que nos ha sido dada a través de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Que la bendición del Eterno sea con todos nosotros en este día de Shabbat Jucat. Nos vamos, mis hermanos, nos despedimos. Recuerde acompañarnos en el resto de las transmisiones de este día de Shabbat. Shabbat Shalom. Bendiciones.